Hola amigos, bienvenidos a otra producción de Aeropuerto en Alerta. En este video vamos a compartir casos muy rápidos para que descubras los escondites mejor pensados por los delincuentes. No te olvides de chequear los comentarios y de dejarnos cuáles son los que te llaman más la atención. Durante décadas, el flagelo del narcotráfico ha azotado las aduanas de distintos países. Estos delincuentes han desarrollado con el paso de los años un particular ingenio para encontrar constantemente nuevas formas para el camuflaje y para el transporte de estupefacientes sin ser detectados por las autoridades. 2 mujeres fueron capturadas tras descubrir que transportaban cocaína en unas pelucas que tenían implantadas en sus cabezas. Desde que llegó al aeropuerto de Río Negro, en Colombia, su apariencia llamó la atención de las autoridades. Si bien pasó algunos de los filtros, los oficiales no dejaban de fijarse en ella. Es por eso que la policía comenzó el seguimiento de esta mujer a través de las cámaras de seguridad. El equipaje parecía no tener nada raro, pero su abundante e inusual cabellera generaba sospechas. Una mujer de la policía de Colombia comenzó a realizar algunas preguntas de rutina, pero la pasajera respondía de una manera nerviosa e incoherente. Es por eso que la llevaron a la sala de revisión. Señora Echeverri Valencia Yoladi, ¿es tu nombre? Sí, por favor, repítelo ante cámara. Señora Echeverri Valencia, 1-130-652-419. Ok, doña Yoladi, realizamos una toma de placa rayos X autorizada por usted, en la cual se nota y se evidencia que lleva cuerpos extraños dentro de pronto del cabello. ¿Listo? Entonces vamos a proceder. Doña Yolanda, por favor. Así es. Vamos el procedimiento de nosotros, tranquila. Bueno, voy a proceder a revisar lo que se ve extraño en el cabello. Allí se le realiza un body scan, donde los resultados son sorprendentes. Se notan algunos elementos extraños en su cabellera y también en sus partes íntimas. El personal policial comienza a revisar la cabellera y detecta que en las extensiones se encontraban unos cilindros que luego serían analizados mediante la modalidad del narcotest. Si el resultado es azul, sería positivo para cocaína. Doña Arnora, aquí se le nota entonces que tiene un cuerpo extraño. Voy a proceder a verificar, bueno. La policía comienza a extraer estas cápsulas, pero debido a la gran cantidad de pelo, van a cambiar el método. Voy a proceder a verificar, bueno. Ayudadas por un elemento punzante, el oficial de la policía comienza a manipular las cápsulas con el objetivo de extraerlas, pero están muy agarradas en su pelo. Es por eso que decide comenzar con otro sistema. Simplemente las va a pinchar para extraerle el material de dentro. Se ve, doña Yulei, que llevas algo ahí. Bueno, voy a reventarlo. O voy a proceder a sacarlo porque yo creo que es más fácil sacarlo. No solo se observan que son gran cantidad de cápsulas, sino que están muy bien agarradas al pelo. Esta peluca está preparada con mucha precisión. Es por eso que la agente se demora realizando el procedimiento, hasta que finalmente la puede sacar. Listo, doña Yolanda, voy entonces a proceder a este elemento que acabamos de sacar de su cabello. La prueba. Ese es un pañito de narcotest. Si ella le arroja azul celeste, es positivo a sustancias estupefacientes. Finalmente, la policía comienza a realizar el narcotest. Son 35 las cápsulas que esta mujer esconde en su cabellera, dispuestas a llevarlas a España. En Europa, la droga tiene un valor considerablemente mayor. Él no está indicando prueba para alcaloide. Vamos a ver qué clase de alcaloide es. El narcotest da positivo y esta mujer No da plenamente positivo para cocaína.
tendrá que enfrentar varios años de cárcel. Hay muchos casos de narcopelucas y ya los hemos tratado en otros videos de nuestro canal que puedes mirar. Las autoridades de Argentina están probando el método de escaneo ScanBan, el cual permite analizar el contenido de vehículos sin containers de una manera no invasiva. Miércoles 9 de noviembre, frontera de Argentina y Bolivia. En la localidad de La Quiaca y de Jujuy, en diferentes procedimientos se secuestraron más de 80 kilos de cocaína. En el primer control realizado sobre un medio de transporte, se detectaron 4 equipos de audio. Se observaron varios paquetes en el interior de cada uno de ellos, de material orgánico, compatible con estupefacientes. Alertados de este primer control, el segundo realizado en La Quiaca decidieron examinar a otro medio de transporte sobre la misma ruta, y al escanearse las encomiendas se observaron las mismas imágenes sospechosas. Pero ahí no termina este operativo. La Fiscalía Interviniente ordenó la continuidad de las encomiendas con el método de entrega controlada. Este método consiste en intercambiar la mercadería ilícita encontrada por otra de similares características, con los fines de que pueda continuar su viaje para poder tener contacto con los destinatarios de la mercadería ilegal y luego detenerlos. 17 de noviembre de 2022. Esta joven que parece preocupada tiene 23 años, es australiana y es TikToker. Se llama Sarah Button y según dice, tiene las cenizas de su novio en un juguete íntimo que está portando en este momento. Por supuesto, según reflejan los medios, fue detenida. Solamente durante los últimos 3 meses, la Guardia Civil Española ha interceptado cerca de 300 kilos de cocaína en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. En este tiempo, los agentes de la Guardia Civil han detenido también a 22 personas. Entre estas operaciones se destaca la intervención realizada el 31 de octubre, luego de la llegada de un vuelo procedente de Asunción, en Paraguay, donde los agentes detectaron 9 maletas cargadas en su totalidad con paquetes sólidos de cocaína. Seguramente te preguntarás cómo los delincuentes pueden transitar tan libremente por los aeropuertos. Y es que muchas veces los delincuentes cuentan con la complicidad de empleados infieles. En un operativo lograron la detención de 13 personas, entre los que se encuentran 8 empleados de empresas que operan en el aeropuerto madrileño. En este mismo operativo lograron incautar más de 200 kilogramos de cocaína de gran pureza. Las primeras investigaciones se remontan al año 2021, en un operativo en el que la Guardia Civil tenía establecido para el control de equipajes abandonados, donde lograron detectar 161 kilogramos de cocaína procedentes de Paraguay. Este grupo desarticulado utilizaba vuelos que llegan de madrugada al aeropuerto internacional. El equipaje era enviado desde el origen, portando etiquetas falsificadas y quedaba depositado en los almacenes de las compañías aéreas en el propio aeropuerto, al no ser reclamado por ningún pasajero. El cabecilla es un ciudadano dominicano que había sido empleado del aeropuerto hasta 2020 y que conocía perfectamente el funcionamiento interno. La DEA en los Estados Unidos comenzó a incautar fentanilo de colores brillantes y pastillas en distintos aeropuertos. Este fentanilo arcoíris parece ser un nuevo método utilizado por los cárteles de la droga para vender esta sustancia altamente adictiva y potencialmente mortal. La droga se camufla en los dulces. Es por eso que las autoridades durante Halloween dieron la alerta a los padres para que se fijen las golosinas que consumían sus niños, ya que existía el riesgo de que muchos niños puedan recibir una pastilla adulterada que afecte a su salud. 31 de mayo de 2022, Aeropuerto de Brasilia. Un hombre de 26 años intentaba viajar a Lisboa, en Portugal. En su equipaje tenía unas botellas de pisco, una bebida típicamente chilena y peruana.
empaquetada en sus jeans, tenía también aceite de coco. El cargamento fue detectado por el escuadrón canino y al revisarlo, dentro de las botellas de pisco encontraron más de 9 kilos de cocaína. 22 de septiembre, Aeropuerto Barajas, Madrid. Los policías identificaron a un pasajero a su llegada del aeropuerto en un vuelo procedente de Cali. Luego de examinar el equipaje, localizaron 3 paquetes de café, los cuales dieron positivo en cocaína, con casi 8 kilogramos. Y es que el café muchas veces es una forma habitual de camuflar las drogas por parte de los traficantes. Es un método destinado a distraer el olfato de los perros en los controles o en los puntos de entrada como los aeropuertos. 4 días después, aterrizó otro pasajero en el aeropuerto de Barajas. La policía interceptó al segundo pasajero con 8 paquetes de café en los que ocultaba cocaína y el peso superaba los 4 kilogramos. 17 de agosto 2022, Operación Yacaré. La Guardia Civil Española detuvo a 3 hombres y 2 mujeres de nacionalidad paraguaya. Pertenecían a una organización criminal. La policía detectó 4 paquetes procedentes de Asunción, Paraguay, con 3 termos, idénticos cada uno, 12 en total, en cuyos dobles fondos se ocultaban más de 4 kilos de droga. Descubrieron que se trataba de un grupo perfectamente estructurado, ya que cada uno de sus miembros tenía una función. La organización estaba formada por un jefe que operaba desde prisión y los 5 detenidos, un encargado de asignar los cometidos, una responsable de los envíos y 3 destinatarios de la droga fueron apresados. En este caso, también desde Paraguay pero a través de una balsa. 3 de septiembre, la última balsa del día, proveniente de Ita Enramada en Paraguay, en el que hace su arribo la Argentina a través de un medio de transporte. El camión es sometido a un control exhaustivo con la unidad canina. Al realizar una revisión más profunda, se detecta acondicionada la estructura del semirremolque y en forma oculta y hermética unos paquetes rectangulares de diferentes tamaños, envueltos en cinta de embalar. Verificados, se observa una sustancia que es sometida a narcotest. Reacciona positiva para pasta base de cocaína. El peso total fue de 31 kilos, con un valor cercano a los 50 millones de pesos. Se cree que la mercadería iba a transitar por Argentina con destino final a Uruguay, y se presume que la droga finalmente se dirigiría a Europa, donde los montos se multiplican de manera exponencial. 5 de octubre. La policía de Toronto, Canadá, informa de la incautación más grande de su historia, casi 700 kilos de drogas. Se cree que detrás de esta droga está el crimen organizado asiático. Fueron allanadas 2 direcciones, identificadas como almacenes para estas drogas. Luego de una investigación de 4 semanas, se ejecutaron las órdenes de registro, junto con 3 vehículos. Fueron incautados un total de 520 kilos de metanfetamina y 151 kilos de cocaína, con un valor estimado en la calle de 58 millones de dólares. 3 de junio de 2022, Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas. Después de que los oficiales de aduana y protección fronteriza de Estados Unidos analizaran en profundidad una silla de ruedas, descubrieron 23 libras, unos 10 kilogramos de cocaína escondidas en sus ruedas. Se trata de un hombre de 22 años, residente permanente legal de los Estados Unidos, pero que viajó unos días a República Dominicana, lo cual llamó la atención de las autoridades. Además, utilizaba una silla de ruedas eléctrica para ocultar los paquetes de una blanca sustancia en polvo. Y es que muchos delincuentes utilizan los escondites más asombrosos para tratar de evitar los controles, por ejemplo, hacerse pasar por discapacitados, pero no cuentan con el olfato de los sabuesos de la brigada canina. 1 de noviembre de 2022. Hay veces en las que los talentos para disimular los contrabandos son realmente muy buenos. Si no, fíjense cómo tiene que actuar la policía de Nueva Delhi, ya que en el aeropuerto de India descubrieron a este hombre que portaba una maleta con un doble fondo. En ella encontraron 9 kilos de heroína.
Y si hablamos de escondites extraños, fíjense en las sandalias de este hombre. Se trata de un hombre ciego que viajaba desde Katsina, una localidad de Nigeria, hacia Níger, con 20 kilos de cannabis escondidos en sus zapatos. ¿Cómo puede ser posible? Aparentemente el padre, ciego, no se dio cuenta de lo que estaba ocultando su hijo. 5 de noviembre de 2022. La policía española realizó una de las mayores incautaciones de su historia. 32 toneladas de marihuana ya empaquetada, lista para vender a Suiza, Holanda, Alemania y Bélgica. Aproximadamente 1.100.000 plantas. Además, arrestaron a 11 mujeres que tenían entre 20 y 59 años. Pero no todo de drogas se trata. Paul Vázquez es un humorista chileno que intentó abordar un avión en estado de ebriedad. 5 de julio de 2022. Al acercarse a él, los agentes aeroportuarios fueron amenazados y golpeados. «Te voy a matar», les decía, «los voy a esperar a la salida del aeropuerto». Parte de las amenazas que el humorista propinó al ser bajado de un avión. Por supuesto que quedó detenido. Sábado 19 de noviembre. Los camiones ya habían ingresado a Argentina desde Paraguay y transitaron varios kilómetros, pero en la frontera entre Argentina y Uruguay detectaron algo extraño. Fue allí que mediante las revisiones, los agentes detectaron 103 kilos de cocaína, bien camufladas entre los ejes de 2 camiones de una empresa. Los investigadores notaron que los camiones pertenecían a una misma empresa, una firma paraguaya, y es por eso que dieron aviso a los distintos puestos fronterizos, donde secuestraron otros 2 camiones y detectaron cocaína. La droga secuestrada tiene un valor de más de $1 millón. También entre la frontera de Argentina-Paraguay, en el control del puente internacional San Ignacio de Loyola, los agentes detectaron a una mujer que intentaba cruzar la frontera con 4 cráneos humanos en la valija. Lo llamativo, según las autoridades, es que los cráneos estaban completos, algo que no es habitual, y que la mujer refería a que tenían antepasados europeos. En general, el tráfico de restos humanos involucra a estudiantes de medicina, análisis científicos, incluso hasta ritos religiosos y coleccionistas. Se cree que las calaveras estaban siendo ingresadas a Argentina para luego ser enviadas a Estados Unidos, donde serían sometidas a estudios científicos. En el mercado negro, estos cráneos pueden tener un valor de miles de dólares e incluso son comercializados mediante subastas online. Jueves 18 de agosto. Era un día tranquilo en el aeropuerto internacional de Punta Cana y miles de turistas circulaban por él. Pero en un momento fue la brigada canina la que dio el alerta con esta valija de un ciudadano estadounidense de 58 años con destino a Nueva Jersey. Inmediatamente pasó a la sala de revisión, donde se procedió a inspeccionar las 2 maletas, en cuyo interior se encontraron 2 paquetes en forma de láminas, camufladas en un doble fondo. En estos paquetes se encontró una sustancia blanca que dio positivo para cocaína. Eran más de 3 kilogramos. Lunes 14 de noviembre. 2 auxiliares de vuelo de Delta Airlines fueron detenidos en el aeropuerto internacional de Miami por tráfico de drogas. Esta pareja estaba en posesión de 9 pastillas de metanfetamina, unos 260 gramos de ketamina y otro tipo de narcótico conocido como GBL. Ambos son asistentes de vuelo y no solo son compañeros, sino también novios. Viven en Nueva Jersey y tienen ciudadanía estadounidense. Ellos declararon que consumían drogas en Brasil, pero que no tenían idea de por qué estos narcóticos estaban en sus bolsos. Todavía en el aeropuerto, Marcelo y Ronald fueron acusados de narcotráfico e inmediatamente llevados a la cárcel. En un tribunal del condado de Miami se le fijó una fianza de $115.000. El juez también ordenó que se investigue si los recursos utilizados para pagar la fianza provienen de actividades ilícitas. Durante muchos años, los traficantes se abstuvieron de operar en los aeropuertos del Medio Oriente, donde incluso existía la pena de muerte por el contrabando de drogas.
pero por una ley en Dubái de 2021 que se empezó a aplicar en enero de 2022, las penas son mucho menores, 3 meses de cárcel o incluso deportación. 26 de octubre de 2022, la operación más grande en Dubái. Desmantelaron una red internacional de tráfico de drogas. Se trata de la Operación Legumbres. La policía había recibido un aviso sobre un intento de contrabando de drogas iniciado por un sindicato internacional. El informe indicaba que toneladas de sustancias ilegales estaban escondidas en un cargamento de legumbres y que estaban almacenadas en un depósito. La policía de Dubái formó un equipo de investigación especialmente para este hecho. La policía española contra los chamanes. El líder y sus secuaces formaban una secta itinerante que viajaba por España, ofreciendo la sanación, ya sea corporal o espiritual. No era una sanación cualquiera, consistía en una serie de rituales en los que se consumían diversas sustancias estupefacientes, como la ayahuasca, y en los que supuestamente se alcanzaba un estado místico a través del cual todo se podía curar. Estos ritos se celebraban a veces incluso ante la presencia de menores. Ahora, los agentes lograron arrestar a 4 personas por su presunta participación en delitos de pertenencia a grupo criminal y contra la salud pública. Entre los arrestados se encuentra el líder, un chamán de nacionalidad sueca. Los miembros de este grupo realizaban rituales con finalidades espirituales y sanatorias, rituales dirigidos de forma mesiánica por las capacidades superiores de su líder. La policía comprobó cómo en esas ceremonias se suministraban ilegalmente, de forma lucrativa, sustancias prohibidas. Los adeptos pagaban por esos retiros y les suministraban ayahuasca o yopo, una sustancia cuyo consumo entraña un alto riesgo para la salud. 11 de agosto, la policía de República Dominicana seguía a este hombre que se dirigía al aeropuerto. El hombre todavía se encontraba sobre su camioneta Toyota RAV del año 2019. Procedieron a revisar sus maletas y en ellas encontraron 4 kilos de cocaína. 23 de julio. Lo llamativo es que este envío provenía desde la ciudad de Miami hacia República Dominicana. Los agentes y la unidad canina realizaban las verificaciones en uno de los depósitos cuando un perro alertó de sustancias extrañas. Se encontraban en una caja de cartón. En su interior había 6 envases de plástico que simulaban ser de café y en cuyo interior se encontraron 6 paquetes de marihuana con un peso de 8 libras. Es sabido que muchas veces los delincuentes intentan camuflar el olor de las drogas simulándolo con café, pero también eligen otros métodos. En este caso, un envío de unos supuestos celulares, pero al revisarlos, se dieron cuenta de que en sus baterías se encontraban unas láminas con un peso aproximado de 130 gramos que contenían cocaína. Quien no fue tan precavido es este chofer de camiones, de viaje hacia el fin del mundo, a la ciudad argentina de Ushuaia. Al revisar su camión, las autoridades encontraron un bulto envuelto en una media, por lo que al abrirlo constataron la existencia de una piedra envuelta con cinta aisladora junto a 3 envoltorios, con una sustancia blanca en su interior. Al realizar el narcotest, se arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína. El peso era de 250 gramos. 7 de noviembre de 2022. Esta red criminal tenía su sede en un pequeño municipio de Asturias, en España, donde adquirían veleros para cruzar el océano Atlántico, abastecerse en Sudamérica de una sustancia estupefaciente y más tarde llegar a España para venderla. 12 personas fueron detenidas. Tenían un total de 3 embarcaciones y más de 200.000 euros en efectivo y 50 empresas utilizaban para blanquear el dinero. Fueron detenidas 12 personas que eran los propietarios de estos narcoveleros. Los envíos postales, servicios puerta a puerta en cada país, obviamente son revisados por los perros especializados y por equipos de rayos X. En este caso, intentaron contrabandear fentanilo. Se trata de un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.
Esta sustancia se encontraba en un frasco de proteínas que estaba siendo enviado a Miami desde el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. En el mismo envase se encontraron también 41 gramos de diazepam, cuyo nombre comercial es Valium. En el proceso, el CAN de la aduana detectó las sustancias y fueron identificadas mediante un análisis de narcótico, en el cual otros 1.500 gramos de pastillas dieron resultado limpio. Se utilizaban para intentar disimular la droga ilegal. Pero no todo se trata de drogas. Un ciudadano de origen argentino estaba por salir en un barco de buquebús desde Buenos Aires hacia Colonia. Iba acompañado de una mujer en su auto de marca Peugeot, pero los agentes que realizaron el perfil notaron nerviosismo en el hombre. Es por eso que se procede a la revisión del equipaje. El hombre informó que partía con $20.000, pero con ayuda de un can especializado, en una valija, en un bolso de mano, en una bolsa de nylon en la guantera y además una billetera, se encontraban más de $120.000, además de moneda local. 19 de noviembre, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lima, Perú. Un pequeño camión de bomberos realizaba tareas en la pista, pero se cruzó en el momento del despegue con un avión de LATAM, que resultó severamente dañado. Lamentablemente, los 2 bomberos que viajaban en el camión fallecieron en el accidente. 19 de julio. Meses después de una investigación que comenzó en marzo, cuando se detectó una partida de drogas en el aeropuerto de Barajas, la policía española, agentes de la Guardia Civil, desarrollaron la operación School. Desmembraron por completo a un grupo criminal que fabricaba y exportaba sustancias estupefacientes, especialmente MDMA o éxtasis, que lo obtenían en un laboratorio ubicado en Getafe y que luego enviaban a Sudamérica, especialmente a Colombia y Argentina. En el piso de Getafe se encontró al cabecilla de la banda, que era el químico que estaba encargado de transformar las sustancias precursoras en éxtasis, y además almacenaban los moldes en los que escondían la droga en estado líquido, para enviarla a su destino final. Lo llamativo es que la mayoría tenía la apariencia de calaveras o incluso motivos orientales de adorno y de coleccionismo. También residía en este lugar la mujer del cocinero, que era la encargada de la contabilidad de la organización. En total, son 13 personas detenidas. Los escondites llamativos no dejan de sorprendernos. En este caso, tal vez se estaban preparando para Halloween. Venezuela. El ejército bolivariano, el 31 de agosto, descubrió 2 paquetes de presunta cocaína en unas auyamas. Estas calabazas, que habitualmente se utilizan para Halloween, estaban rellenas de la sustancia que dio positivo para cocaína. Panamá, 16 de junio. Las autoridades encontraron un doble fondo en unas plataformas de unos calzados femeninos. Esta sustancia fue descubierta en un allanamiento en una empresa. Se ubicó un par de zapatos que presentaban un peso excesivo en su plataforma y esto llamó la atención de los uniformados, informaron. Al realizar la verificación, se encontraron con envoltorios de polvo blanco que estaban forrados con papel aluminio que se presume era cocaína. Los zapatos suelen ser un método habitual de los traficantes para ocultar las sustancias. En este caso, el 28 de enero, una banda delictiva organizada por madre e hija, se denominaban Las Valencianas, fueron detenidas por la policía bolivariana en Peracal. Ambas mujeres transportaban cocaína en sus zapatos. En las botas deportivas, la madre, de 48 años, llevaba 2 envoltorios de droga, mientras que la hija de 19 llevaba los otros 2, también ocultos en su calzado. Las mujeres provenían de Colombia y se disponían a salir rumbo a Valencia, en el estado de Carabobo, también en Venezuela. Los envoltorios arrojaron un peso de más de 1 kilo de cocaína. 27 de agosto de 2022. También en Venezuela,
Las autoridades se sorprendieron por la cantidad de envases de jugo que transportaba esta mujer, un total de 46 paquetes. Durante la revisión, notaron que llevaban la droga oculta en los envases de jugo de cartón. De acuerdo con el reporte, se trataba de más de 8 kilos de droga. Esta mujer transportaba libremente en un micro y se dirigía a la ciudad de Maturín, en el estado de Monagas, Venezuela. Aeropuerto Silvio Pettirossi, Paraguay. Es sabido que las mulas es una de las formas más frecuentes en las que los traficantes intentan contrabandear. Generalmente se trata de personas muy vulnerables. Esta mujer pretendía viajar desde Paraguay hacia España, a Palma de Mallorca, con 150 cápsulas de cocaína pegadas en su cuerpo. La droga estaba adherida al estómago, a los senos, a los glúteos e incluso en la zona genital. Por supuesto, mediante la actuación de las brigadas caninas, la mujer fue detenida. Pero los narcotraficantes no solo utilizan a los seres humanos para contrabandear. En este caso, en el Caribe, en un barco proveniente desde Colombia con destino a República Dominicana, los buzos de la Armada realizaron una inspección en el casco de un buque, donde encontraron una caja de metal pegada con imanes especiales, en cuyo interior se hallaron los 13 paquetes de droga. Sin dudas, es otro de los métodos muy utilizados por los contrabandistas, ya que ni siquiera es necesario que cuenten con la complicidad de la tripulación del barco. Se calcula que antes de la pandemia del COVID, cerca de 2 millones de personas viajaban cada día por todo el mundo, utilizando los aeropuertos. Y por supuesto, estas personas no solamente utilizan las aerolíneas con buenas intenciones, sino también algunos viajan por contrabando ilegal. La mayoría de ellos son atrapados gracias a los cuidadosos guardias de seguridad, que están atentos a cada persona que tenga una actitud sospechosa. En Melbourne, Australia, una joven mujer colocó 51 peces tropicales vivos dentro de su equipaje, y estos estaban en varias bolsas de plástico llenas de agua. Como te puedes imaginar, la idea no llegó tan lejos, ya que fue atrapada por la seguridad. Como resultado, la mujer tuvo que pagar unos $80.000 de multa. Probablemente tenía pensado mandarlos al exterior, ya que en el mercado negro se pueden encontrar a más de $1.000 cada uno, porque son endémicos de Australia. Algo similar ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, donde un hombre fue visto mientras viajaba con una maleta rectangular a la que no parecía ocurrirle nada raro, pero resultó estar llena de agua y en la cual se incluían unos 240 peces tropicales. Es posible que jamás te imagines que alguien sea capaz de llevar bolas de mortero listas para explotar dentro de un avión, pero al parecer es algo que puede suceder. Esto se le ocurrió a un pasajero en el aeropuerto del Reino Unido y fue descubierto con varios de estos pesados objetos dentro de su maleta. Acto seguido, se evacuó toda la zona de equipaje por seguridad y la persona propietaria de la maleta dijo que quería conservarlas como un recuerdo, ya que las encontró durante una excursión en una isla y estas aún estaban sin usar. Los expertos en explosivos creen que estas bolas de mortero fueron tomadas de un barco que se hundió alrededor del año 1700. El pasajero fue detenido y multado por poner en peligro la seguridad del lugar. En el año 2016, los agentes de seguridad aeroportuaria encontraron un bate de béisbol rodeado de alambre de púas, pero el dato más llamativo era que se encontraba lleno de sangre. Al detectar esto en la maleta de un pasajero, se encendieron todas las alarmas e inmediatamente el hombre fue detenido, por lo que no se le permitió subir al avión. Y sin embargo, luego de un par de exámenes, se descubrió que la sangre era falsa, por lo que solamente se acusó al pasajero de portar un objeto peligroso. Los bates de béisbol son clasificados como armas en muchos aeropuertos del mundo. Por lo tanto, debes tener mucho cuidado si viajas con uno, ya que te lo pueden confiscar y no podrás tenerlo de vuelta. El hombre actualmente tiene prohibido regresar al aeropuerto.
Al parecer, cualquier cosa puede ser objeto de contrabando. Esto por lo menos es lo que pensaron los agentes de seguridad aeroportuaria en el año 2010, cuando encontraron que una mujer tailandesa actuaba de manera extraña y entre su ropa tenía a un cachorro de tigre. Cuando la maleta pasó a través del dispositivo de rayos X, reveló que la mujer estaba intentando llevarlo de contrabando al exterior. En la maleta también había juguetes y otros elementos con la forma de este animal, quizás en un intento de hacerlo pasar como un peluche para confundir a los guardias. Sin embargo, era obvio que se trataba de un tigre real. El pobre animal estaba sedado para que no se despertara dentro de la maleta. La mujer fue arrestada inmediatamente y condenada a 3 años de prisión por contrabando ilegal, mientras que el tigre fue llevado a una reserva para ser cuidado por profesionales. Hasta el momento hemos visto el intento de contrabando de diferentes animales exóticos e de incluso objetos, pero es imposible entender cómo alguien puede meter a un bebé en una maleta e intentar viajar en un avión. Una familia egipcia que venía desde los Emiratos Árabes Unidos tenía a un bebé dentro de su equipaje y no fue descubierto cuando pasó por la máquina de rayos X. La criatura tenía aproximadamente 5 meses y estaba dentro de una bolsa pequeña para pasar el control de la frontera. La pareja fue procesada por poner en peligro la salud de un niño y por delito de contrabando. El bebé fue tratado en el hospital ya que estuvo expuesto a los rayos, lo cual es peligroso a su edad. Todos los que presenciaron el hecho no podían creer cómo alguien permitía que un bebé pase por todo eso. En el año 2012 se confiscaron más de 200 tarántulas vivas en una aduana de Ámsterdam. Fue una pareja de Perú que había escondido esta increíble cantidad dentro de varias cajas de plástico, junto con muchos otros insectos diferentes en su equipaje. Sin embargo, fueron atrapados pasando por los puntos de seguridad al bajar de un avión, por lo que de algún modo habían pasado desapercibidos en los controles del aeropuerto de origen. Todos los pasajeros de ese avión estaban viajando con 200 tarántulas vivas y una sola hubiera sido suficiente para causar un caos dentro de la cabina del avión. La pareja fue detenida y multada por más de $500.000. Cualquier persona sabe que no está permitido viajar con armas en los aviones, por eso los controles son tan estrictos. Esta regla muchas veces se ignora y las personas intentan pasar cosas muy peligrosas, como bombas, a través de los puntos de control. De hecho, numerosas armas son capturadas y destruidas en casi todos los aeropuertos del mundo, y cada año, la mayoría de veces ni siquiera se trata de un intento de contrabando, sino que las personas se creen que son capaces de burlar la seguridad, o también por algunos descuidos. Recientemente, se encontró una granada sin explotar en la maleta de un soldado en un aeropuerto de Dallas, en Texas. De inmediato se evacuó toda la zona y se retrasaron decenas de vuelos por culpa de alguien que quiso viajar con un explosivo. Si hasta ahora te ha sorprendido, no podrás creer lo que sigue porque alguien en el año 2013 intentó pasar los controles de seguridad con un cráneo humano. Los guardias encontraron fragmentos de cráneo en la maleta de 2 mujeres que volvían del exterior y cuando las arrestaron explicaron que se lo habían comprado a un vendedor en Cuba como una estatua que alejaba a los espíritus malignos. Sin embargo, pese a que la historia parecía real, los huesos fueron confiscados para usarlos como evidencia en una investigación de asesinato, ya que se trataba de un cráneo verdadero. Un incidente similar le ocurrió a una mujer haitiana en 2006, luego de ser atrapada con un cráneo en el aeropuerto. La mujer fue sentenciada a 15 años de prisión. En el aeropuerto del Cairo en el año 2012 se encontró un cerebro de vaca congelado. Algo muy llamativo, ya que el cerebro pesaba más de 10 kilos. Los contrabandistas dijeron que lo compraron y lo congelaron porque era más barato en el extranjero. Los oficiales estaban confundidos, ya que fue la única explicación lógica que encontraron. Esto, sin embargo, viola las leyes de contrabando, por lo que ambas personas fueron detenidas y luego fueron multadas con $200.000 cada uno. Por eso, antes de traer comida del exterior,
revisa bien qué cosas están permitidas en los aeropuertos. Las serpientes son animales comunes en toda Australia, sin embargo, no es habitual encontrarlas dentro de una maleta. Estos animales estaban envueltos en calcetines por separado, probablemente para que no se ataquen entre sí. Esto ocurre en Sydney en 2011 y este hombre fue descubierto al pasar por un dispositivo de rayos X. En total tenía 5 serpientes, todas de especies diferentes entre sí. Se cree que el contrabandista pensaba venderlas en el exterior, ya que eran autóctonas de Australia, y este contrabando podría valer mucho dinero. Afortunadamente, el hombre fue atrapado y los reptiles fueron enviados con expertos para que se encargan de reinsertarlas en la naturaleza. Aeropuerto del Prat, Barcelona, el segundo aeropuerto en importancia de España. Los agentes aeroportuarios notaron que este joven boliviano caminaba con dificultad. Al acercarse a él, encontraron que llevaba más de 4 kilos de cocaína adheridos al cuerpo. En este programa también veremos algunos de los escondites más insólitos que usan los delincuentes. Por ejemplo, ¿qué se esconde en esta silla de ruedas? Y si hablamos de escondites insólitos, no podemos evitar nombrar a estos padres que utilizaron a su hijo para contrabandear drogas. Los aeropuertos son lugares muy grandes por los que pasan millones de personas cada año, y entre ellos miles de millones de paquetes. Pero ¿cómo trabajan? ¿Cómo hacen las empresas para descubrir a los contrabandistas? Les mostramos cómo trabajan las brigadas caninas para descubrir los más secretos escondites. ¿Ya estás suscrito? Prepárate para Aeropuerto en Alerta. Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá, Colombia, uno de los aeropuertos más grandes de América. Durante junio de 2021 era muchísimo el volumen de paquetes que transitaban por los aeropuertos, y es por eso que la policía se centraba en revisar exhaustivamente las encomiendas. Por ejemplo, estas latas de durazno. Gracias al trabajo y el apoyo importante de los caninos de nuestra Dirección de Carabineros y Antinarcóticos, se ha logrado el hallazgo e incautación de estupefacientes aproximadamente en lo ocurrido del año 763.605 gramos, los cuales han tratado de sacarlos de la ciudad o del país, creando empresas ficticias o mezclándolos con diferentes minerales o alimentos, ya sea en paquetes o en tarros, para ser distribuidos en el territorio nacional. Pero ya regresaremos en unos minutos a mostrarles de qué se trata el trabajo de las brigadas caninas y cómo detectan estos ingeniosos contrabandos. A veces un regalo de Navidad puede traer consigo una ingrata sorpresa. Esto le ocurrió a una madre neoyorquina en 2015 que estuvo a punto de ser acusada de tráfico de drogas por haber comprado a su hija Ellie lo que le había pedido como regalo, una muñeca con forma de sirena. Cuando la niña recibió la muñeca, la encontró espeluznante y extraña y no le gustó. Por eso su madre la tuvo que llevar a un taller. Luego se comunicaría con ello la policía. Habían encontrado 60 gramos de cocaína dentro de la cabeza de la muñeca. Al principio fue acusada de tráfico de drogas, pero luego la policía se comunicó con ella para notificarle que no creían que la cocaína les perteneciera. También le dijeron que nunca volverían a ver a la muñeca. Las modalidades de los narcotraficantes no dejan de sorprender. Son varios los padres que ocultan la droga dentro de los juguetes de sus hijos. En este caso, un hombre y una mujer se valían de un muñeco para hacer circular cocaína en una región de Argentina. Una investigación de la comisaría pudo detectar que había tráfico de drogas en la zona, pero no lograban determinar dónde. Hasta que abrieron estos juguetes y hallaron numerosos envoltorios de cocaína listos para su comercialización. Los efectivos también secuestraron elementos utilizados para la preparación de la droga. Los padres están presos. Lamentablemente, muchos padres delincuentes utilizan a sus hijos para lograr sus propósitos. En este caso, en 3 allanamientos en la localidad de Godoy Cruz, en Mendoza, Argentina, encuentran droga en los pañales de un bebé. Ambos padres están detenidos.
Y cuando los padres ya están detenidos, en muchas situaciones intentan ingresar artículos ilegales a las cárceles. Aquí vemos a una madre que en los pañales de su hijo trataba de llevarle a su compañero droga. Al notar lo que escondía en los pañales viendo las cámaras de seguridad, la policía ingresa al sector de visitas, donde la madre también quedará detenida. En Colombia, una mujer actúa muy sospechosa durante un paseo a su bebé. Al acercarse, la policía detecta que es una vendedora de droga. Al revisar el cochecito encuentran muchos envoltorios de cocaína, por lo cual la bebé queda a disposición de las autoridades y será trasladada a un hogar, y la madre queda presa. Todo hacía creer que el año había comenzado tranquilo en el aeropuerto de Madrid, Barajas, hasta que el día 3 de enero, un hombre en silla de ruedas que venía desde República Dominicana y tenía pensado tomar una conexión hacia Málaga, fue interrogado por los agentes y descubrieron inmediatamente lo que ocultaba. Esta persona de 55 años fue detenida en Barajas cuando la policía encontró 10 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas eléctrica que era de su propiedad. La intención del hombre era realizar la conexión hacia Málaga sin realizar los controles del aeropuerto de Madrid, pero atrajo la atención de la policía mientras estaba siendo trasladado en una silla de ruedas, propiedad del aeropuerto, hacia la zona de desembarque. Los agentes se fijaron en él y lo interrogaron. El hombre mostró signos de nerviosismo y respondió de manera incoherente a las preguntas, por lo que la policía decidió registrar el equipaje. Además de las maletas, el hombre había facturado una silla de ruedas eléctrica, en la cual la policía encontró 10 kilos de cocaína ocultos y repartidos en un doble fondo, practicado tanto en el asiento como en el respaldo. El hombre fue detenido y, según las leyes españolas, le podría caber una pena de 9 a 12 años de prisión. Estas imágenes reflejan cómo terminan muchos de los narcotraficantes. Este pasajero provenía de Bolivia y fue sorprendido por la policía de Barcelona luego de notar que tenía 4 kilos de cocaína adherida al cuerpo con una tela adhesiva. La operación terminó con 6 personas detenidas, entre ellos el encargado de transportar la droga, Alberto, de 49 años, un español que fue sorprendido cuando se disponía a hacer entrega de la droga. El arrestado llevaba 6 bolsas de plástico con la sustancia, que estaban repartidas por todo su cuerpo, en los glúteos, en la zona lumbar y en la espalda, cubiertos con una faja de color piel para disimular la carga. Este método de narcotráfico es muy habitual. Esta mujer fue detenida en el aeropuerto de Madrid por un control sorpresivo que la notó nerviosa. Una vez realizado un cacheo, los agentes observaron que debajo de la ropa ocultaban 52 envoltorios de látex con cocaína, mientras que esta imagen es de un pasajero que llevaba 122 paquetes repletos de cocaína, un joven de 19 años con casi 3 kilos de la droga, que ya está a disposición de las autoridades. Ecuador, Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, el de mayor movimiento de pasajeros en general en Ecuador y el segundo del país. Así trabaja la policía canina para detectar los contrabandos de los delincuentes. En este caso primero se revisa documentalmente la situación de qué es el producto, a dónde va, el destino, el precio, el costo y ese tipo de cosas de acuerdo a la guía o el documento de viaje. En este caso nos damos cuenta de que son ranas las que están exportando. Primero nosotros, la ayuda de nuestro CAN, el CAN nos da señales, nos da alertas en la que posiblemente estén contaminados y posterior se hace trabajo manual de revisión física o aforo físico de todos los... se selecciona diferentes tipos de cajas o cartones para revisar. Entonces en este caso están revisando ya los cartones. Nosotros podemos ver ya los cartones que están con el producto. Es común que perforar las cajas, puesto de que utilizan un modus operandi para el narcotráfico, es ocultamiento en un doble fondo de cajas, dentro del producto, en el embalaje, en el papel que le recubre internamente al producto, cualquier tipo de cosas. Nuestros canes nos dan alguna señal, alguna alerta. Si es que hubiera alguna sustancia, en este caso parece ser que si hay alguna sustancia,
nos da las señales, un perro pasivo nos indica que hay alguna sustancia, el perro es recompensado con un juguete, al perro no se lo hace consumir ningún tipo de sustancia, no tiene contacto con alguna sustancia estupefaciente, lo único es que el estímulo es el juego. Nuestro perro está listo para lo que es la detección de sustancias en maletas. Entonces, como vemos, nosotros tenemos un perro que primero se lo hace trabajar libremente, dándole libertad para que pueda inspeccionar. A su vez, los guías realizan una inspección manual del equipaje para ver posibles perfiles de riesgo. Ven la ruta, ven el destino, ven el peso. Las maletas que son separadas o seleccionadas se las entrega a personal de seguridad para que ellos localicen a sus dueños o a sus portadores y los bajen para que se realice la inspección. En este momento la Policía Antinarcóticos realiza una entrevista a los pasajeros a verificar su pasaporte, sus datos de la persona y verificando también la actitud de cada persona. Si la persona muestra una actitud sospechosa, el Policía Antinarcóticos le va a realizar más preguntas para posterior hacerle un chequeo de su equipaje y su documentación. En este momento los pasajeros van a ingresar a chequearse y el policía antinarcóticos también se encuentra en este lugar observando la actitud sospechosa de cada pasajero. De acuerdo al actuar de cada pasajero, la perspicacia del agente antinarcóticos llevarle a hacer una revisión de su equipaje. Ya has visto nuestro anterior video. 5 casos que pusieron el aeropuerto en alerta. Por ejemplo, madre e hija capturadas con más de 20 kilos de drogas en las pelucas. Y respondemos la pregunta que muchos se hacen: ¿qué sucede con los decomisos? Aeropuerto en alerta. Suscríbete.